Hola, bienvenidos a Narraciones para Crecer. Hoy quiero compartir el inicio del libro En el Jardín de la Fe Universal, donde el Rabarush cuenta parte de su historia. La idea no es leerlo directamente por derechos de autor, pero es interesante analizar la forma en que él encontró la emuna. Resulta que comienza diciendo que su vida fue una larga historia de búsqueda. El Rap dice que a pesar de que seguramente los acontecimientos de su vida son diferentes a los de otras personas, la historia va a demostrar que tenemos siempre algo muy en común. En especial cuando la persona está buscando conexión con el Creador. Porque todos tenemos al mismo Padre Celestial. Bueno, sus primeros años cursó una escuela secular. Lamentablemente. Terminó alejándose por completo de la religión y participó en el ejército. Efectuaba cirugías de emergencia en el campo de batalla, y eso hizo que se convirtiese como en una persona un poco fría, no sentía, digamos. Después del servicio militar soñaba con ser aceptado en la facultad de medicina, pero finalmente terminó estudiando ciencias económicas. Un día recibió un telegrama de que varios de sus compañeros de guerra habían fallecido. Se juntaron entre sus camaradas antiguas en el entierro y ninguno de ellos habló, ninguno de ellos expresó sentimiento, digamos. Y él se puso a pensar, a analizarse de por qué no sentía, qué pasaba, había algo mal en él. Empezó a pensar de que aparte de la vida también había muerte. Y a pesar de que había trabajado directamente con la muerte en los campos de batalla, solo recién en ese momento, al perder a 5 de sus mejores amigos, cambió su perspectiva. Y esos pensamientos no surgieron por la desesperanza o porque fuese una persona deprimida, no. Él dice aquí que era una persona alegre, exitosa, pero aún así despertó en él ese pensamiento. Empezó a hacerse preguntas. ¿Cuál es el propósito del mundo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Qué significa disfrutar de la vida? ¿Acaso el objetivo de la vida es disfrutar al máximo de este mundo? ¿O para qué se vive si al final se va a morir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Acaso es solo disfrutar al máximo? ¿O lograr títulos, conseguir honores? ¿Para qué tanto si al final se va a morir? Entonces dice que su vida se convirtió como en un problema de matemáticas difícil de resolver. No entendía. De pronto entró en su mente un pensamiento que quizás existe el creador del universo. Entonces sintió que esa era la única forma de solucionar sus preguntas, que si existía un Dios del universo, el Dios del universo seguramente entendía para qué servía o existía cada cosa del universo y también entendía para qué él estaba en este mundo. Entonces empezó a comunicarse con Hashem, a buscarlo. Lo primero que le preguntó ¿qué le dijo? Fue preguntarle si existía. Y si es que existía, que se le manifieste. Le dijo: muéstrame que eres tú quien domina los pensamientos de mi hermano, y es que venga a visitarme. Y su hermano fue a visitarlo. A pesar de todo pronóstico en contra de ellos, ya que vivía lejos, nunca se visitaban, pero justo en ese momento que hizo plegaria, apareció. Pero por supuesto la mala inclinación, pasando los días, empezó a decirle que quizás fue una casualidad y así. Entonces sus pensamientos volvieron a la duda, a las preguntas, al caos mental. En ese tiempo estaba en la universidad él. Entonces tenía un periodo de exámenes finales y no había podido estudiar bien. Le pidió al creador que
que el poco tiempo que le quedaba para el examen, que él solo iba a estudiar lo que le parecía que podía salir, y que Hashem haga que solo lo que él estudie, que solo eso aparezca en el examen. Y precisamente solo eso apareció en el examen y sacó la mejor calificación, siendo que no había estudiado todo el material. Y por supuesto, nuevamente la mala inclinación volvió a generarle dudas. Pero él continuó hablando con el creador y pidiéndole por más pruebas, ya que las dudas le continuaban. Pero Hashem tuvo misericordia, dice, de él, y por amor a él por amor a su verdadera voluntad, su verdadero deseo de conectar con el creador, de encontrar el propósito de la vida, Hashem le respondió, porque obviamente Hashem no estaba obligado a responderle. Pudo haberle dicho: si no quieres creer en mí, no creas en mí, pero decidió sí manifestarse milagrosamente en varios momentos en que él le pidió por pruebas, por señales. Le decía que deseaba fuertemente creer en él, que no quería tener más dudas, y que el estado de salud de su madre era preocupante, y que los médicos no tenían respuesta. Así que pidió por la salud de su madre y precisamente se sanó. Su madre no entendía qué fue lo que pasó, pero de un día para otro los dolores desaparecieron de una manera tan repentina como habían comenzado, sin dejar huella. Entonces, por supuesto, ya aquí dice que era como un partido. Ya le había pedido varias veces y Hashem todo el tiempo le hacía gol, por así decirlo. Ganó 3-0. Entonces ya no tuvo más que empezar a vivir con Emuná. Y Hashem se la había revelado de esta forma, buscándolo directamente. Y así cuenta otras historias, como que un día le empezó a doler las muelas y él ya estaba teniendo la emuná de que todo pasaba por voluntad del creador y que todo estaba orquestado por el creador. Entonces empezó a pensar cuál era la razón por su dolor de muelas. Justo le empezó a doler en un momento en que no podía ir a un dentista. Era una noche muy tarde y no había posibilidad de encontrar una clínica abierta. Así que se dirigió al creador y empezó a pensar cuál era la razón. Y él entendió que su dolor de muelas era porque él debía sonreír. Había encontrado al creador, un mérito que no todos logran. No todos tienen el privilegio de tener esa comunicación con el creador, y le faltaba sonrisa, le faltaba gratitud, le faltaba alegría, estar alegre. Entonces Hashem le mandó ese dolor, y cuando él comprendió eso y habló con el creador al respecto, le pasó el dolor instantáneamente. Entonces desde ese día le empezó a sonreír, y de hecho menciona que la sonrisa le ha sido una herramienta muy poderosa para enseñar emuná, porque suele ser de que hay muchos religiosos, pero muy pocos dicen hablar con Dios, creen en Dios, pero no hablan con Dios. Y él sí decía hablar con Dios y estar feliz por creer en Dios, por conocer a Dios, por hablar con Él, por ese privilegio que tenía y que era expresado en su cara, y que es expresado hasta el día de hoy en su cara. Entonces él insta a eso, a estar alegre por servir al Creador y entender que es un gran privilegio. Espero que esta historia les sea de ayuda. Suscríbanse, comparte, dale me gusta y comente
si es que ha tenido una historia de Emuná en la que Hashem se le ha revelado para fortalecernos en la fe. Shalom.